29 de marzo del 76, Jorge Videla se tomó el mandato de la presidencia de Argentina, iniciando así con una etapa de miedo, sangre, silencio y violencia. ¿Cómo accionaron los medios que le dan la voz a los más vulnerados? ¿Por qué la voz del pueblo se convirtió en el silencio del Estado? ¿Quiénes se atrevieron a romper aquel silencio? La Nación, antes de convertirse en un medio masivo, fue un periódico importante en la vida política en Argentina. En la intervención militar de Videla demostró sin dudar su apoyo a esta, excusándose en el discurso de que acabaría con la subversión y devolvería el orden en el país. Cabe resaltar que La Nación no se caracterizó por ser un medio imparcial, pues siempre atacó de manera dogmática cualquier manifestación social. Con estos antecedentes no es una sorpresa que La Nación hubiera estado involucrada con el Estado, ya que en asociación con él y otros periódicos como El Clarín y La Razón, logró ser parte de la empresa Papel Prensa. Al ser parte de la empresa facilitó la producción de los diarios de autonomía ante el gobierno, que regulaba la importación del papel. Básicamente la función de La Nación era llamarle los zapatos al Estado y seguir defendiendo todas sus acciones, con el fin de mantener una buena imagen ante él y seguir beneficiándose de él. El diario El Clarín fue un medio muy señalado por su intervención durante la dictadura militar, o mejor dicho, por las pocas bolas que le pararon a esta, puesto que este medio, crítico que digamos, no fue. Es más, tuvieron que pasar varias capas para que la cebolla empezara a verse limpia. ¿Cuáles fueron esas etapas que tuvo que pasar el diario El Clarín durante el gobierno militar? Bueno, pues exactamente fueron 4. Una primerita donde todo era color de rosa, para ellos claro, avalando y reproduciendo un mensaje de un gobierno que demostraba desde un inicio que poco le importaban las opiniones contradictorias. En segunda instancia tenemos un proceso de deslegitimación, en donde ya se puede ver, empezaba a ver la verdadera cara del gobierno y El Clarín tímidamente empezaba a mostrar reparos, y eso sí, ya no reproducían los mensajes de este como CD viejo. Se podría decir que se le empezó a oxidar la rosca con los militares. La tercera etapa, llamada etapa de agotamiento, se caracteriza por una narrativa muy cambiante en el medio, en el que se empezaba a hablar de terrorismo de Estado, de violaciones a los derechos humanos, pero también se mantenía la narrativa de la lucha contra la subversión. Se podría decir que el medio empezaba a tener más posiciones que equipo de fútbol. Estaba como rara esa vuelta, ¿no? Y por último, pero no menos importante, llegó la tan esperada etapa de descomposición del régimen que se iría por la borda después de la derrota en la guerra de las Malvinas, con el apoyo del Clarín hacia él. El reconocimiento de los crímenes de Estado, el reclamo de justicia, por fin se llenó a aparecer en las páginas. Solo le costó 30.000 vidas, un lustro y una guerra perdida. Casi nada. Pero no todos los medios fueron cómplices del miedo y la censura de esta fuerte dictadura, pues existió un periodista y un semanario que no callaron más las atrocidades que se cometían en la dictadura y se continuaban como si fuera actividad de fe. Hey, hola, ¿sabías quién es Rodolfo Walsh? Rodolfo Walsh fue un periodista y escritor argentino insignia dentro del contexto de la dictadura, pues fue él quien tuvo el valor de romper el silencio en el que la prensa se encontraba. Inspirado por la muerte de su hija, quien se suicidó cuando soldados rodearon su casa buscándola por supuesta subversión, Walsh escribió Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, un documento que denunció las atrocidades cometidas durante el primer año de mandato de Videla. Esta carta está dividida en 6 puntos. En el primer punto, Walsh cuenta los motivos que lo llevan a escribir la carta: la muerte de su hija, la censura en la prensa, la persecución. También dice que el ejército impidió la democracia del pueblo argentino, pues cuando ocurrió el golpe de Estado estaban próximos a sus elecciones presidenciales. En el segundo punto habla sobre cómo durante ese primer año Argentina se llenó de cadáveres, pues entre desaparecidos y muertos se llegaron casi a 20.000 personas. Además habla sobre las violaciones cometidas en los campos de concentración, en donde se torturaban a las personas que allí estuviesen. En el tercer punto, Walsh cuestiona las cifras poco creíbles del ejército, pues se reportaban cientos y cientos de muertos guerrilleros, pero 0 muertos o 0 heridos de los suyos, algo así como nuestros falsos positivos. En el cuarto punto, Walsh habla sobre la censura de los medios y el silencio de las autoridades respecto a la cantidad de cadáveres que estaban apareciendo en los ríos de Argentina y en los ríos fronterizos con Uruguay. En el quinto punto menciona cómo se ha reducido el salario para luego aumentar las horas de trabajo, lo que generó una crisis económica. Luego se habla de cómo se han reducido también los fondos nacionales de salud y educación para invertirlos en la guerra, generando así miles de muertes de argentinos que no pueden costearse una salud de calidad.
Termina hablando acerca de las empresas con las que el Estado hace negocios, las cuales tienen un pasado un poco corrupto. Además habla de cómo dichas empresas hacen una inflación exagerada de los precios que ofrecen. Walsh termina su carta hablando de que, aunque sabe que será perseguido por ella, es fiel a su juramento de hablar con la verdad aún en los tiempos más difíciles. Fue secuestrado y asesinado el 25 de marzo de 1977, tan solo un día después de empezar a circular su carta de manera clandestina en las calles. Pero su muerte inspiró a muchos a dejar de callar sobre el macabro gobierno de Jorge Videla. El semanario Nueva Presencia se fundó en el 77 en plena cúpula de la dictadura. Fue una revista que se caracterizó precisamente por ser un medio impreso, berraco y sin pelos en la lengua, que denunció la masiva desaparición de personas y la violación de los derechos humanos por parte del Estado argentino. El semanario instaló en su agenda de manera concreta temas como la violencia de Estado, la desintegración social, la instauración de un sistema económico brutal y expulsor y la corrupción. Obviamente, como no iba a suceder en una buena dictadura, la redacción no se iba a salvar de atentados y persecuciones, pero se convirtió en un dolor de cabeza para los militares la tarea imposible de clausurar el semanario sin verse involucrados en un escándalo internacional. Pues la revista ya había consolidado su éxito en el resto de Latinoamérica al hacer referencias y fuertes críticas a otras dictaduras militares que estaban sucediendo en el momento, como en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Nicaragua específicamente. El semanario Nueva Presencia dejó de publicar en 1993, pero la historia argentina no puede olvidar que existió un medio que a través del discurso periodístico se opuso firmemente a la represión violenta y a la censura de prensa, que puso en el juego su integridad para resistir un espacio en contra de la dictadura, que fue la voz de los desaparecidos y los asesinados, que no permitió que el oficio que está al servicio de las personas fuera enterrado por el miedo y la violencia. Algo que nos queda claro con esta investigación es que el periodismo tambalea a veces en ciertos contextos. El miedo y la censura suelen hacer de aquellos que deben informarnos con la verdad los cómplices de la mentira. Así como el periodismo se ha encontrado muchas veces en la cuerda floja, también tiene la capacidad de resurgir. Porque hasta en el panorama más devastador siempre aparecerán personas valientes que quieren acabar con el silencio. El periodismo llegó a tocar fondo en medio de la oscuridad que atravesaban los argentinos en la época de la dictadura, pero luego renació con la fuerza y voluntad de un pueblo que está cansado de la tiranía.